La vez pasada estuvimos hablando acerca de Asa, un rey bueno. Mencionamos a Abiam, que fue su padre, un rey malo. Y ahora vamos a hablar de otro rey. Les vamos a llamar entonces el bueno, el malo y el feo. El bueno es Asa, el malo es Abiam y el feo es Manasés. Como que él fue en su actitud negativa el más feo. Todos los reyes de los dos reinos, tanto del norte como del sur, él fue el peor de todos los reyes que gobernaron sobre ese pueblo santo que Dios formó en Egipto. Vamos a estudiar entonces la vida de este Manasés bajo el tema Manasés y el plato boca abajo. Manasés y el plato boca abajo. ¿Quién fue Manasés? Bueno, vamos a leer el versículo 1, nada más como referencia. Hay muchas cosas que se dicen de él, pero conforme al pasaje que hemos estudiado, todos juntos. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Entonces, Manasés fue un rey, el 14º rey del reino del sur, llamado Judá. Asa, a quien estudiamos hace 8 días, fue el tercer rey. Que es decir, de Asa hasta Manasés pasaron unos 10 reyes más. No estamos viendo a los reyes en el orden que los da la Biblia, ni los vamos a ver todos. Solamente hemos tomado algunos de los reyes que cada uno tiene mucho que decirnos respecto a la voluntad de Dios. Entonces, este rey a los 12 años comenzó a reinar. Era un muchachito, era un adolescente. Reinó 45 años. O sea que su vida debe haber transcurrido en los 57 años. Ya leímos allí el nombre de su madre y he mencionado también el nombre de su padre, Abiam. Este fue el rey más duro en el trono entre los demás reyes y es considerado el más perverso de todos. En los próximos mensajes veremos al 17º rey, Josías, un nieto de Manasés, que fue todo lo contrario. Probablemente el mejor de todos los reyes del reino de Judá. Ya no decimos que de atrás. Bueno, quiero repasar un poquito. Acuérdense que el Reino Unido de 12 tribus tuvo como rey a 3 personas, primero a Saúl 40 años, luego a David 40 años y luego a Salomón 40 años. Y por el pecado de Salomón, Dios le dijo, pues tu reino no va a permanecer como lo he yo pensado, tengo que castigarlos. Pero como tu papá David, pues me sirvió y me obedeció en todo, entonces tengo que cumplir a él lo que le dije, que él tendría una casa, es decir, un reino, un linaje estable para siempre. Entonces Dios tuvo que hacer las dos cosas, premiar a David y castigar a Salomón. Y lo que vino fue una división. Cuando murió Salomón, el rey que dejó no lo siguió todo el pueblo. La mayoría del pueblo, 10 tribus, se rebelaron y formaron otro reino. El reino del norte, de las 10 tribus, el reino que no quiso seguir el linaje de Salomón, llamado Israel. Y luego en la parte sur de la Palestina está el reino de Judá, compuesto por 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. Entonces, cuando hablamos de estos reyes y decimos que el tercer rey de Judá fue Asa, me refiero al reino del sur. Y cuando hablamos de este 14º rey, estamos hablando también del reino del sur. Los reyes que escogí son del sur. Y aparte está el reino del norte, que tuvo reyes malísimos. El reino del sur tuvo buenos reyes. No todos eran buenos, como vamos a ver este que fue más feo todos, pero tuvo muy buenos reyes. La mayor parte fueron buenos reyes. Y en el reino del norte la mayor parte, o casi la totalidad, fueron reyes malos. Bueno, este es Manasés, del reino del sur, la más grande vergüenza. ¿Por qué fue el más malo? Bueno, cometió un error, olvidar el pasado.
no tomar en cuenta la historia, no fijarse bien en la voluntad de Dios a través de sus ancestros. Alguien dijo que aquel que no ve los errores de la historia está condenado a repetirlos. Y entonces este hombre no se fijó en que había cosas malas que traían malas consecuencias. Y lo que hizo fue repetir. Él olvidó. Él descuidó los hechos portentosos de Dios y los errores fatales de los hombres. Lo primero que olvidó fue que Dios había sido el libertador de Israel. Por eso en la Biblia muchas veces dice a Israel, cuéntale a tus hijos, ¿quién soy? ¿Qué cosas he hecho? En un culto familiar, y más en nuestros días, hermanos, que la familia está entrando en descomposición más y más aceleradamente. Contemos a nuestros hijos lo grande que es Dios. Y a nuestros hijos podemos hablarles de nuestro Dios y su grandeza con cualquier circunstancia y en cualquier lugar y a cualquier hora. A veces hasta nos cansa un poco que los hijos nos preguntan, oye papá, ¿y qué es esto? Y les decimos, ¿y por qué es esto? Pues ya les contestamos, ¿y para qué es esto? Y nos aburrimos. Ya mira, vete a preguntar a tu mamá. Y no nos damos cuenta que Dios puso en el corazón de los niños el deseo de aprender, de saber, de conocer. Sus 5 sentidos están muy despiertos para oír, para tentar, para oler, para saborear. Hasta la navaja de rasurar se la meten a la boca si nos descuidamos, porque quiere saber qué es eso y a qué sabe. Pero cada una de esas preguntas, inquietudes de los niños, son una puerta que Dios abre a los padres para poder enseñar a sus hijos respecto al grande Jehová y de sus grandes obras. De cualquier cosa, de esta madera, de este micrófono, de este libro, de esas flores, de esa ropa que ustedes traen, de esas estrellas en los cielos, de los árboles en las casas, del perrito, del gato, de la cucaracha, de todo nos habla de ese Dios. Ya el que no aprovecha esto, hermanos, pues está haciendo lo que Manasés. Olvida quién es Dios, cuáles son las obras de Dios y cuáles han sido los planes de Dios. Dios es el que sacó al pueblo de Egipto. Eso se le olvidó a Manasés. Dios hizo milagros para sacar al pueblo de Egipto. 10 plagas para tocar el corazón duro de piedra, como pedernal, de Faraón. Y en la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Platiquemos a los hijos que hubo 10 plagas. Platiquemos que la 10ª fue la muerte de los primogénitos. Y que cuando Dios tocó al hijo de Faraón, entonces empezó a recapacitar y a decir, sí existe Dios y tengo que oírlo, porque ese Dios por primera vez conoció las lágrimas y entonces dejó ir a Israel. Eso se le olvidó a Manasés. Se le olvidó a Manasés que cuando venía en camino al desierto, allí en una montaña que hasta hoy conocemos con el nombre de Sinaí, el monte Sinaí, ahí Dios dio 10 mandamientos. ¿Por qué se te olvidó, Manasés? El primerito de todos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero se le olvidó. Se le olvidó que Dios da de comer y que para Dios no hay imposibles. Que 40 años vivió en un desierto, un ejército, un ejército no como de soldados, sino una multitud de 3 millones de gentes. Pudo comer en un desierto 40 años. Y que fuera milagroso, Dios hizo descender una semilla con la cual ellos hacían harina, tenían pan. Y que hizo venir codornices en abundancia para que tuvieran carne. Y que hizo sacar agua de las piedras para que tuvieran de beber. Y que hizo milagro tras milagro para cuidarlos durante 40 años, con el milagro de que sus ropas no se envejecieran, ni sus zapatos se gastaran.
Pero se le olvidó a Manasés contarle a sus hijos. Se le olvidó a Manasés contar que Dios es un Dios a quien debemos adorar, reconocer, bendecir, aclamar, que es el único Dios vivo y verdadero, y todos los demás son mentira. Se olvidó la promesa de Dios que Israel sería su especial tesoro. Yo te saco de Egipto y serás mi especial tesoro. Dice así la palabra. Visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Qué hermosa expresión. Y os he traído hasta mí. Ahora pues, si hubierais oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y qué contestó Israel? Aún no dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Está en Éxodo. La historia no solamente cuenta los buenos propósitos de la gente, los buenos deseos y sus promesas, cuenta sus fracasos. Porque no había pasado mucho tiempo de haber dicho, lo que dice Jehová lo haremos, cuando se sintieron solos sin Moisés y fundieron un becerro de oro y se postraron y lo adoraron y le cantaron. Qué rápido olvidaron ellos y qué rápido olvidó Manasés el pecado de sus bisabuelos. Porque cuando Moisés bajó del monte se enojó tanto, rompió las tablas, como diciendo, entonces, ¿para qué las queremos si ustedes no van a obedecer? Y después dijo, a ver, ¿quiénes iniciaron esto? Y separaron a los iniciadores y a los que cooperaron con la alabanza, la adoración, los cánticos, las oraciones y todo, 3,000 gentes. Mátenlos. Y mataron a los 3,000. Se le olvidó a Manasés que Dios es un Dios que hace juicio y que se molesta por la desobediencia. La segunda cosa que vemos en estos pasajes, hermanos, es la perversidad de un líder y cómo su perversidad trasciende a todo un pueblo. Así como son los reyes, así como son los dictadores, así como son los presidentes, así arrastran a la maldad a toda una nación. Como el carácter, el escepticismo de un Fidel Castro se ha regado por todo Cuba. Y cuánto han sufrido ya más de 30 años de esa dictadura. Tal será el pueblo como el sacerdote. Las iglesias muchas veces son como sus pastores. Pero cuando hay reyes buenos, ya llegaremos a Josías, hermanos, con ganas de hablar de él, porque hizo la más grande revolución espiritual. Si hemos de ver avivamientos en el pueblo de Dios a través de los siglos, así como se marca Hechos 2 con el avivamiento con la llegada del Espíritu Santo, se marca el reinado de Josías, un tremendo avivamiento para el pueblo caído y podrido por su líder. Y Manasés trae desgracia a su pueblo. Se adora al ídolo, se inclina a él y todo el pueblo va detrás de su jefe para adorar a los ídolos y para inclinarse delante de ellos y para adorarlos. Yo no entiendo esa frase que dice cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pero lo menciono porque si algo tiene que ver con lo que estoy hablando, pues ustedes interprétenlo. ¿Hasta dónde llegó esa degeneración del rey? Bueno, vamos a ver entonces cómo este hombre trajo una maldad tremenda al país, a su vida, a su familia. Vamos a ver el versículo 3. Ahí encontramos que él volvió a edificar lo que su padre había derribado, él lo volvió a edificar. 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¿Ven ustedes lo que su padre, porque tuvo un buen padre Ezequías, su padre derribó altares, pero él los vuelve a construir? Qué diferente con Asa, ¿verdad? Su madre era una adoradora de una imagen y él destruyó la imagen de adoración de su madre y la quitó, no dándole lugar en el reinado. Su trono desapareció. Bueno, vamos a ver entonces
el versículo 2, como dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Cuál fue lo malo? Pues esas abominaciones de los que habían echado ellos de Israel, las hicieron, las repitieron. Ahora ustedes comprenderán, hermanos, por qué cuando entraron y cayeron las murallas de Egipto, de Jericó, Dios les dijo, mira, aquí en Canaán no me dejes a nadie con vida. Y mata ancianos y mujeres y hombres y mata niños. Y uno dice, pero ¿cómo es? Bueno, otras veces hemos dado las razones por qué hasta los niños. Pero Dios tenía un plan. Mi pueblo no debe contaminarse. Si ellos adoran a los ídolos y tienen diferentes divinidades, no quiero que mi pueblo se contagie. Entonces quiero que estén aparte. Pero Israel no mató a todos los cananeos. Y los que dejó con vida le sirvieron como una cuña, como espinas, porque ellos sufrieron mucho en manos de los cananeos. Y ven ustedes lo que dice aquí, que según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Según esas abominaciones. No los echaron fuera, se contagiaron. Y más adelante dice que hicieron peor. Hicieron peor que las abominaciones, pues, de todos esos amorreos y filisteos y cananeos que había en ese lugar. Vamos a ver los versículos 4, 5 y 7, todos juntos. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. En los dos atrios de la casa de Jehová. Y luego hasta el 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus. Un detalle, hermanos, habíamos hablado de la idolatría. Fíjense que esa idolatría, dice en el versículo 4, edificó altares en la casa de Jehová. Y luego en el 7, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho, esta casa, aquí pondré mi nombre para siempre. O sea que cometió un sacrilegio muy grande en la casa de Jehová. Aquel que es celoso, aquel que dice no daré mi gloria a nadie, en la casa de Jehová, ahí levantó los ídolos. ¿Hasta dónde llega? Mucho extraño que nosotros no tenemos aquí ídolos de ninguna clase, porque estamos cumpliendo lo que dice la Sagrada Escritura. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. Y en Isaías 40 dice, ¿a quién compararéis a Dios? Dios es tan grande. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo lo vas a comparar? ¿Con qué? ¿Con un becerro? ¿Con una serpiente? ¿Con un hombre? ¿Con una mujer? ¿Con un ángel? ¿Qué puedes poner aquí? Dios es un espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ni siquiera tenemos que voltear acá cuando hacemos oraciones. Porque este lugar no es más que aquel, ni menos que el otro. Podemos orar en cualquier dirección, porque Dios nos llena todo, y Él es espíritu. Y donde quiera que estemos podemos doblar la rodilla, porque allí está Él es espíritu. Pero este Manasés, aún dentro del templo, metió imágenes. No crean que es pecado nada más de hace muchos años. Ese pecado se comete hoy día en muchos lugares. Versículo 6, todos juntos. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. A fuego, porque había un dios llamado Moloc. Es decir, todos los dioses siempre tienen cosas muy raras. Se les atribuyen cosas que no son convenientes. Moloc era una figura que tenía cabeza de buey, tenía unas manos de metal. Moloc no tenía que ser de metal, pero sus manos eran de metal, y ponían fuego debajo de esas manos, y cuando estaban incandescentes al rojo vivo, ahí ponían a las criaturas, a los bebés. Una locura, pero es real. Y hoy día mucha gente entrega hijos también en sacrificio. Pasó a su hijo por fuego.
entregándoselo al dios Moloch. Y aparte fue de esos que creían en los horóscopos, adivinos y pitonisas y encantadores, todo lo que Dios no quería, eso fue lo que él hizo. Versículo 9, aquí está lo que hace rato mencionábamos. Todos, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal de las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces este Manasés indujo al pueblo para que hiciera lo que hacían las demás naciones, y todavía peor de lo que las naciones hacían. Y derramó mucha sangre inocente. Versículo 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado, con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Saben que esto no es nuevo, pero no es pecado de todos nosotros. Este es pecado de los soberanos, de los reyes, de los poderosos, de los jefes de los militares, de los ejércitos. Este caballo que quieren extraditar a España causó muchas muertes en Argentina y además también en España. Pinochet ha tenido un proceso y realmente porque está viejito y por quién sabe qué más, se le está teniendo mucha compasión, mucha paciencia, pero cuando él estuvo allí sobre el ejército y como gobernante, desapareció mucha gente. José Stalin mató miles de gentes y hasta un señor llamado Trotsky que perdió la votación contra él, se vino a México para vivir en paz y hasta acá mandó Stalin a un hombre que lo matara aquí en Coyoacán, a León Trotsky, y fue uno de los miles y miles de gentes que mató. Y eso que pasa en nuestro siglo, bueno, siglo pasado tal vez, dice ahí, Manasés derramó mucha sangre inocente. Vamos a ver entonces las consecuencias de todo este olvido de Manasés. Dios limpia a los idólatras como a los platos, los restriega, los priega como a los platos. Vamos a ver entonces versículos 12 y 13. Por tanto, así dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí yo traigo y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Este sería el castigo de Manasés. A Jerusalén lo voy a restregar, lo voy a fregar como si fuera un plato y lo voy a dejar limpio, pero boca abajo. Las gentes limpian los trastos y todos los van poniendo boca abajo. Aquí, hermanos, ustedes saben por qué los ponen boca abajo, porque ustedes tienen su razón. Dios también tiene la suya. Los pone boca abajo. ¿Qué significa ese plato boca abajo? Pues significa que toma la postura de un plato sucio, porque los platos limpios, para que sean útiles, se los llevan a la mesa y los ponen en la mesa boca arriba, pero el plato boca abajo es como un plato sucio. La segunda, es un plato que no ofrece nada. Si ustedes ven un plato boca arriba, allí en casa va a tener algo, va a tener pan, o va a tener fruta, va a tener un caldito sabroso como el que vamos a comer al rato, o ya la carnita allí, o los nopalitos. Ese es el plato boca arriba, pero un plato boca abajo no ofrece nada. Jerusalén, tú no vas a ofrecer nada. Un plato boca abajo no puede recibir nada. Usted no va a ver un plato boca abajo con la sopa encima. ¿Qué pasaría? Un plato boca abajo con las frutas arriba no sirve. Que recibirán, que ya no habrá bendiciones del Señor. Yo había dicho que habría de bendecirte, pero no lo voy a hacer, ni a ti, ni a Jerusalén. Eso de medirlos como el cordel de Samaria, Samaria es la capital del norte del otro reino, Dios los midió, vinieron los asirios y se lo llevaron como esclavos. Con esa medida te voy a medir a ti, van a venir los de Babilonia y te van a llevar como esclavos. Y no pasó mucho tiempo cuando vinieron los ejércitos, y eran los de Asiria, cuando vinieron, tomaron preso a Manasés, le pusieron grillos, le pusieron cadenas y se lo llevaron preso, con un plato boca abajo, como dice ahí en el versículo 14, 15, todos juntos. Y desampararé el resto de mi heredad
y los entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Los voy a desamparar, los voy a poner como presa y como despojo. Un cristiano que se revela a Dios, Dios lo voltea boca abajo, y va a servir nada más para que Satanás baile sobre de él, y para que haga todas sus porquerías sobre de él, porque el diablo lo va a tomar, como dice aquí, como presa y como despojo. ¿Cómo se ríe el diablo de los cristianos que no obedecen a Dios? ¿Cómo se ríe? Como se ríe de Salomón, de Samson, que si es un hombre tan fuerte, le sacan los ojos, lo amarran a una piedra de molino, lo ponen a moler, lo sacan para juguete, lo golpean, lo escupen, se ríen de él, como plato boca abajo. Y los cristianos, si no nos cuidamos, tenemos que correr la misma suerte. Vamos a tener un bonito final. Dice ahí en el versículo 17, lo leemos: los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Ahí está escrito. Bueno, vamos a buscar segundo de Crónicas, capítulo 33. Dice que están las crónicas, vamos a ver si es cierto. Segundo de Crónicas 33. No vamos a leer todo lo que narra de sus cosas malas, solamente me gustaría que veamos el 6, que tiene mucho de lo que hablamos hace rato, todos juntos. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y a encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Sin comentarios, dice que pasó sus hijos por fuego. Allá dice que a su hijo. O sea que aquí amplía un poquito más. El que escribe las crónicas ve un poco más. Pasó a sus hijos por fuego. Versículo 11 en adelante. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito final. Versículo que sigue. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, y elevó el muro muy alto y puso como capitanes de ejércitos a todas las ciudades. Versículo 15. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado. Fue el final de su vida. La mayor parte de su tiempo fue para el pecado, pero lo más pequeño de su vida alcanzó el arrepentimiento, lágrimas de contrición, oración de súplica a Dios para que le perdonara, confesión de pecados. Señor, qué malvado he sido, he adorado a otros dioses antes que a ti, y he formado esculturas hechas con la mano, que se ven bonitas, pero tú no quieres eso. Me he inclinado, he empujado al pueblo a que adore esos ídolos. Perdóname, dame la oportunidad, otra oportunidad. Dios lo perdonó, le volvió al trono todos los ídolos del templo, a la basura, y construyó altares a Dios, y murió en paz. Dios oye las oraciones de aquel que descubre su maldad y la confiesa, y ora y pide perdón. No importa quién sea. En esa epístola a Timoteo, ya vamos a entrar en la primera lección, voy a adelantar un poco. En esa primera lección, apenas hemos tenido 6 lecciones de introducción, pero en esa primera lección, capítulo 1, San Pablo habla de quién fue él,
un blasfemo, un perseguidor, un enemigo de Dios. Y en Hechos yo los perseguía, los hacía blasfemar, les daba de golpes. A Esteban, el día cuando le dijo de matarnos a pedradas, yo me lo llevaba a la cárcel. Y ya que había espantado a todos los de Jerusalén, iba camino a Damasco para hacer lo mismo, tomar a todos los cristianos que habían ido allá, porque tenía un furor grande contra de ellos. Cristo se atraviesa en su camino. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y pidió perdón. Y escribió estas bellísimas palabras, palabras fieles y dignas de ser recibidas de todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tan grande mal he hecho, insultando el nombre de Jesús, fallando a Dios y a su iglesia, pero tú me perdonaste. Llegó tu misericordia. Y también escribió en otro lado, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Concluimos, hermanos. Dice Jehová, este es mi nombre, Jehová, y a otro no daré ni mi gloria, ni mi alabanza a las esculturas. Isaías 42:8. Debemos poner todo nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestras fuerzas, para darle la gloria a Dios. Nuestro lema podía ser, como lo cantamos en una alabanza, no daré la gloria a nadie más que a ti.